tefilá, que es la tefilá de refuá, es la verajá de refuá. Dice: Rafaeno Hashem ben Rafe, Oshieno ben Yashea, Kites hilatenu atá, Raale aruja, Umarpe lejol tahaluyenu, Ulejol majodenu, Ulejol makotenu, Kiel Rofe Rahman, Beneman atá, Barujatá Hashem, Ofe Jole Amo Israel. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso, como siempre vamos a ir partiendo por la traducción. Refaenu significa sánanos. Hashem Benerafe. Benerafe es y seremos sanados. Si tú nos sanas, seremos sanados. Cosa que es una expresión muy extraña. Sánanos Hashem y seremos sanados. Oshienu benivashea, sálvanos y seremos salvados. También la misma cosa extraña. Hay una tercera cosa extraña, que es ¿qué tiene que ver la Yeshua aquí? Porque estábamos recién hablando de la Yeshua en Gaal Israel, ¿cierto? En Goel Israel, que fue la verajá anterior. ¿Qué tiene que ver ahora Yeshua y Refuá? ¿Cuál es la conexión? Kite hilatenu atá, que tú eres nuestra alabanza. También es extraño porque en principio nosotros lo alabamos a Él, no es que Él nos alaba a nosotros, y no es que Él es una alabanza. Así que como en todos los aspectos extraña esta verajá. Beale aruja, y se levante la extensión, un marpe, lejol, y la sanación, o la capacidad de sanar, lejol tahaluyenu, lejol majodenu, lejol makotenu. Tahaluyenu son dolencias, o un tipo de enfermedades, majodenu, nuestras dolencias, las cosas que nos causan dolor, relación que ev, lejol makotenu, todos nuestros golpes. ¿Ok? Que el Rofe Rahman Benemanata, que tú eres el Rofe, que tú eres un Rofe Rahman, misericordioso, Beneeman, y confiable. Baruch atah Hashem, Rofe Jole Amo Israel. Bendito eres, Baruch eres tú, Hashem, que sanas a los enfermos del pueblo de Israel. ¿Ok? Rápidamente, ¿quieren que escribamos la traducción en la pizarra? Un segundo para que la tengan en la cabeza. Refaenu. Hashem Benerafe, Oshienu Benivashea, Kite hilatenu atá, Kite hilatenu atá, Ve'ale aruja lejol un marpe, perdón. Un marpe. Lejol tahaluyenu. Tahaluyenu. Ulejol majodenu. Ulejol makotenu.
aquí el mejor. Ofe Rahamán Beneman Atá Beneman Atá Baruch Atá Hashem Rofe Jule Amor Israel. La traducción: Refaeno, sánanos. Y Hashem, y seremos sanados. Sálvanos. Y seremos salvados. Es la primera línea. Quites y la tenuata, porque tú eres nuestra Tehilá, nuestro salmo. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me mira y se sonríe. ¿Qué pasó? ¿No? Nuestra Tehilá. Okay. Esta es la segunda línea. Dale, perdón. Y eleva. Y eleva Arujá, la extensión. Umarpe y sana. Mejor, mejor. Ajaluyenu. Y sana todas nuestras y lo voy a poner así: aflicciones y todas nuestras dolencias y todos nuestros golpes. Porque tú eres una fuerza de curación o de sanación, perdón. Tiene una cosita más. Misericordiosa y confiable. Y esto se viene Baruch Atá Hashem, que sana a los enfermos de tu pueblo Israel. ¿Está bien? ¿Estamos?
las cosas raras que vimos fueron: sanamos y seremos sanados, sálvanos y seremos sanados, salvados, ¿sí? Sánanos y seremos sanados. Obviamente, si Hashem no lo hace, obviamente vamos a hacerlo. Entonces, ¿por qué la redundancia? ¿Okay? Sálvanos y seremos salvados, el mismo problema. Preguntamos qué es lo que es esto extraño, qué tiene que ver salvados cuando estamos hablando de refuá. No tiene mucho sentido, ¿ok? Aparentemente. Porque tú eres nuestra Tehilá, al revés, como no tiene mucho sentido. ¿Qué significa que Él es nuestra Tehilá? Al revés, nosotros podríamos ser una Tehilá para Él, Ulay, pero que Él sea nuestra Tehilá, esto completo es extraño. ¿Sí? Y eleva extensión y sana todas nuestras aflicciones y todas nuestras dolencias y todos nuestros golpes. Son tres tipos distintos de qué. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? Extensión, aflicciones y todas nuestras dolencias y todos nuestros golpes. Tres cosas distintas. Porque tú eres una fuerza de sanación. ¿Sí? Misericordiosa y confiable, Bujat Hashem, que sana a los enfermos de tu pueblo Israel. Que no sana a nadie más. ¿Sí? Obviamente hay un montón de otras cosas que se pueden preguntar, pero con esto nos vamos a quedar como preguntas básicas. Tenemos que entender qué es lo que es este concepto de sanación y qué es lo distinto, por qué hice el hincapié en traducirlo como sanación y no como curación. ¿Ok? Eso también querría explicarlo. ¿Todo bien? Tengo cara de... Ok. Esta tefilá, esta verajá tiene que ver con la refuá, la sanación, a nivel personal en principio, ¿ok? A nivel personal. No en todos los aspectos. Ahora, la halajá es que uno debiese decir esta verajá, así como todo el resto de las verajot, cuando tiene un problema específico de salud cuando uno está sano no debiese decirlo, ¿ok? Pero no decirlo en términos de uno como persona, pero uno tendría que de todas maneras decirlo en términos del klal, es decir, a nivel personal queremos que cada uno de los miembros de Am Israel esté sano, pero si voy a pedir específicamente por algo para mí, no puedo pedir manténme sano. Eso no es parte de lo que está puesto aquí. ¿Okay? No es la idea de lo que está puesta en esta braja. Porque esto no está apuntando a mantenerme sano, esto está apuntando a curarme, sanarme. ¿Okay? Es distinto. Y eso tiene que ver con la segunda braja. La segunda braja, sí. Pero no tiene que ser, es específicamente de una curación o sanación física, o puede ser también espiritual. Vamos a verlo en un minuto. En la segunda braja dijimos Rofé Jolim. ¿Se acuerdan? Rofé Jolim significa que sana a los enfermos. Y preguntamos, bueno, si sana a los enfermos, ¿para qué los enferma? ¿Se acuerdan? Así como sostiene a los caídos y dijimos, ¿para qué los hace caer? Que los mantenga paraditos y no necesidad que los tenga que sujetar, etc. Entonces dijimos, no, el punto es que Kadosh Baruj Hu hace una secuencia en la que apoya, ayuda cada vez más, pero dando un tipo de estímulo. ¿Ok? Entonces aquí hay un conflicto fundamental que los poskim enfrentan. Cuando una persona está enferma, ¿qué debe hacer? Vieron que hay algunas religiones en el mundo que tienen prohibido ir al médico. Y transfusiones de sangre, ¿cierto? Y toda clase de cosas están prohibidas. Desde el punto de vista espiritual, ellos dicen, si una persona está enferma es porque Hashem quiere que se enferme. Y si quiere que se enferme, entonces tiene que estar enfermo. Porque eso es lo que Hashem quiere que pase. ¿Ok? En esas condiciones, nosotros meternos con la sanación no podemos hacerlo porque está prohibido. Porque es ir en contra de la voluntad de Hashem. Un argumento razonable.
como desde el punto de vista teórico, suena súper bien, hasta que uno está enfermo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Nosotros también decimos lo mismo. En el fondo, uno no se mete con lo que Hashem quiere que pase. Sin embargo, para nosotros está bien que un médico atienda a un paciente que está enfermo. Está súper bien. ¿Ok? Entonces, primero tratemos de desarmar este pequeño problema. Lo primero que hay que entender es que nosotros no estamos en la postura, hay montones de poskim que están en contra de la postura esta de que está prohibido intervenir. Todos los poskim en el fondo están prohibidos. Dicen que no está prohibido porque la Gemara lo deduce desde un pasuk. El pasuk dice Yapó y rapé, ¿sí? De sanar sanará. Y Jajamín de ahí deducen que en el fondo con uno hubiese bastado, Hashem y rapé, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice Yapó y rapé? Porque Yapó y rapé es un permiso para los médicos. Nuestra tradición dice que los médicos tienen permiso para intervenir en el sistema. ¿Por qué tienen un permiso? Voy a traer la postura más extrema de por qué, cuál es la lógica, pero después vamos a tratar de ponerla un poco en el contexto. El Rambam sostiene que una persona que está enferma y no va al médico es como una persona que tiene hambre y no quiere comer. ¿Por qué? Porque este tiene una necesidad y no la quiere satisfacer físicamente, quiere que se satisfaga a través de la tefilá, y este otro también no quiere comer porque quiere que Hashem le produzca saciedad. Como Hashem creó un sistema físico concreto para que las cosas funcionen. Y suponer que Hashem tiene que hacer una sanación permanentemente en términos de milagro es suponer que Hashem necesita intervenir en la realidad permanentemente para corregirla. Eso no tiene sentido, porque Hashem creó una realidad que no necesita eso. Porque Hashem creó una realidad perfecta. Perfecta en el sentido que tiene todas las carencias que tiene que tener para que nosotros no nos desarrollemos. ¿Hasta aquí es claro? Entonces la lógica del Rambam es, una persona, una vez que está enferma físicamente, tiene que físicamente resolver su problema. Sí, Pashut. E ir en contra de eso es ir en contra de la voluntad de Hashem. Porque Hashem quiso que se enfermara, correcto, pero quiso que se enfermara, pero no que se mantenga enfermo. ¿Ok? El pasuk en Devarim dice Tishmoret nafshecha meod, ¿sí? Cuida mucho tu nefesh. Tu nefesh es tu ánima. Lo hemos visto, lo hemos traducido varias veces así. Vamos a mantener esa traducción porque funciona bien. Tienes que cuidar mucho tu ánima. La Kavaná es cuidar mucho tu salud. Cómo funciona tu cuerpo, tienes que cuidarlo mucho. Es la única mitzvah en la que aparece el meod. Mucho. En toda la Torah no aparece eso. No es que cuídate mucho de no mentir. No. Cuídate mucho de no matar. No. Cuida mucho tu nefesh. ¿Por qué eso? Porque tiene dos connotaciones. Una es, y de aquí aprende Jajamim, que es una mitzvah de la Torah, cuidarse y mantenerse sano. ¿Ok? Pero en el pasuk es extraño, porque el pasuk no viene a decir eso. El pasuk viene a decir, porque tú no viste nada, cuando se reveló a Hashem en el monte Sinaí, tú no viste nada. No creas en imágenes, ¿sí? Cuida mucho tu nefesh, porque tú no viste ninguna imagen cuando se reveló a Hashem en el Sinaí. Más que ser con mantenerse sano. ¿Ok? Hay un equilibrio muy sutil en esto. Cuidar mucho el nefesh tiene dos partes: hacer que no se enferme, pero también hacer que no sea el centro. Cuando el nefesh se hace demasiado poderoso, Kavaná, la neshama baja de poder, y entonces la persona genera idolatría.
de distintos tipos. Por ejemplo, van a haber gente que va al gimnasio en forma obsesiva, que estar sanos físicamente es casi su leitmotiv, así como viven para estar sanos. Todo lo que comen, están todo el día hablando de lo que comen, cómo comen, qué tipo de cosas, encuentran las nuevas cositas que son sanas, así que esas las van a comprar, ¿sí? Vegetarianos o no vegetarianos, como todo el cuento de hacer todo súper sano. Y es más, empiezan a ver mal a la gente que no es tan sana como ellos. ¿Mejor? ¿Conocen gente así probablemente? Hay muchas de esas dando vueltas. El punto no es que el cuerpo se vuelva el centro, pero tampoco es que el cuerpo no vale nada. Hay mucha gente que no hace nada por su cuerpo. Es más, lo trata pésimo. Desde lo que come, fuma, toma, las costumbres que tiene en general son terribles. El cuerpo se daña. Entonces el equilibrio requiere mucho cuidado para que no sea demasiado, pero que no sea muy poco tampoco. Tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia a enfocarse en una sola cosa y como que tome toda la realidad esa cosa. Entonces cuando queremos ser sanos, todo es sanidad. Y cuando no queremos estar sanos, nada es sanidad. Pero el equilibrio es muy difícil. Que sea sano, que esté bien, que funcione, que haga lo que tiene que hacer. Que está para que haga lo que pueda hacer lo que tiene que hacer el cuerpo. Pero que no haga más. También. Entonces, Tishmoret Nafsheja Meot. Eso viene a explicarlo, porque si no se vuelve una idolatría. Se puede volver idolatría, curioso, porque podríamos deducir del mismo pasuk que se puede volver idolatría en ambos sentidos. Idolatría podría ser que el cuerpo toma tanta fuerza que en realidad se convierte en una especie de idolatría. O podríamos verlo al revés, que el cuerpo tiene tan poca importancia que lo único que importa es lo espiritual. Eso también es un tipo de idolatría, porque las cosas tienen que tener equilibrio, y el equilibrio es donde está el emet. ¿Ok? Entonces, Kadosh Baruj Hu dio permiso a los Rofim para que intervengan. Hay quienes dicen que solo en cierto tipo de enfermedades, hay otros que dicen en todas las enfermedades, etc. Pero el punto fundamental es que el saca alajá al final del día es que uno tiene que recurrir a los médicos, ¿sí? Una persona que no recurre a los médicos es una askamá, como un acuerdo entre todos los sabios, que en realidad una persona que no va al médico cuando está enferma está haciéndolo mal. ¿Ok? En todos los aspectos. En todos los aspectos. Eso tiene que ver con cómo funciona el cuerpo. ¿Ok? Pero el cuerpo está conectado con la Neshama permanentemente y es un reflejo. Los sabios dicen que cuando la Neshama tiene un problema se refleja en el cuerpo, y cuando el cuerpo tiene un problema se refleja en la Neshama. Es decir, una persona que tiene, por ejemplo, un desequilibrio hormonal fuerte, producto de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, el hipotálamo está funcionando mal, o no tengo idea, la hipófisis está funcionando mal, no tengo idea, que a nivel del cerebro, entonces las hormonas que secreta no están en equilibrio como tendrían que estar, o la tiroides, ¿sí?, funciona mal, entonces no hay un equilibrio en el sistema hormonal, entonces es muy probable que la persona tenga un efecto, o sea, de hecho es normal que la persona tenga un efecto a nivel de su temperamento, a nivel de lo que es capaz de recordar, y un montón de otros problemas. La persona tiene que tratarse porque eso es un problema físico, pero que influye en lo emocional y que influye por lo tanto también en su conexión espiritual, así que tiene que tratarlo. Las dos cosas están conectadas, ¿ok? Los sabios en la Kabbalah dicen que por cada órgano que tenemos en el cuerpo y por cada uno de los tendones que tenemos, que son las dos expresiones que usan, ¿sí?, tenemos 365 tendones
y 248 órganos, dice la Gemara. Y la Kabaná es, los órganos corresponden a las 248 mitzvot lotase, ¿sí? No harás, los negativos, mandamientos negativos, y los 365 son los mandamientos, al revés, 365 son los negativos y 248 son los positivos. ¿Okay? Entonces cada una de las mitzvot está relacionada con una parte del cuerpo. Hay un reflejo espiritual de qué es lo que nos está pasando en función de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces hay jajamim, y es famoso de jajamim, que sabían, hoy no sé si existe alguno, pero hay muchas historias de jajamim que sabían a partir de cómo se sentían en dónde estaban haciendo las cosas mal. Y entonces hacían tikún de lo que estaban haciendo mal y su cuerpo se sanaba. Lo mismo trae el Humash. El Humash aparece en Parashat, no sé si en Parashat Korach o en Parashat Pinhas, no me acuerdo en qué, pero está en Sefer de Bamidbar, que la historia de las serpientes, ¿se acuerdan? Hubo una plaga de serpientes que atacaron a Israel. Entonces la gente, ¿por qué? Porque estaban en contra de Moshe, nuevamente, echaron la culpa a Moshe de todo lo que le había pasado a Korach. Entonces estaban todos reclamando que Hashem no los quería, no sé qué. Entonces vinieron las serpientes y empezaron a morderle los talones a la gente y se empezaron a morir. Entonces fueron rápidamente a hablar con Moshe. Moshe habló con Hashem. Hashem le dijo: hazte una serpiente de cobre, Nahash Nehoshet, una serpiente de cobre, y ponla en un palo. Y entonces que cuando alguien lo muerda la serpiente, que miren la serpiente y se van a sanar. Y así era. Entonces miraban la serpiente y se sanaban. ¿Cómo? Porque que sepan que no es la serpiente la que mata. Hay una historia en la Gemara de Rabbi Janina Mendoza que había una serpiente en una cueva y la gente le tenía mucho miedo a esa serpiente porque era una serpiente venenosa. Rabbi Janina se sacó la sandalia, metió el pie, la serpiente mordió a Rabbi Janina y se murió la serpiente. Y Rabbi Janina dijo, para que sepan que no es la serpiente la que mata, sino el jet. ¿Ok? Y no lo hagan en la casa, porque eso no es la idea. ¿Ok? Entonces el punto es que hay una conexión evidente entre la salud y el estado espiritual de la persona. Y va para los dos lados, porque las dos cosas tienen que estar en equilibrio. ¿Ok? El equilibrio correcto no es que una sola vale, es que una manda, uno es el Icar. Pero las dos son importantes, tienen que estar en equilibrio. ¿Okay? Entonces sí me puedo meter. Y vimos también, cuando vimos la segunda verajá, que Akadosh Baruj Hu nos manda señales, por lo tanto, de cómo está nuestro nivel espiritual a través de las enfermedades. O nos puede mandar otro tipo de cosas, ojalá que lleguemos al nivel de tener ese otro tipo de cosas, que son pasarlo mal por Ahavá, por cariño, porque Akadosh Baruj Hu quiere ayudar a través de nosotros salvar a Israel o lo que fuera. Yo claramente no estoy ahí. Entonces, en esas condiciones hay una señal. Una vez que la señal es recibida, no es necesaria la señal. ¿Ok? Ese es el primer paso. La señal es importante, pero no es necesaria una vez que el mensaje fue recibido. En el tiempo de Hizkiyahu Amelech, el mismo que construyó la Ta'alá el Mea Shiluach, en la ciudad de David, ese túnel que está con la canalización de aguas, él mismo hizo otras cosas. Una de las cosas que hizo fue destruir el Sefer HaRefuá que escribió Shlomo Amelech y destruir la serpiente de cobre que hizo Moshe. Y los Jajamim lo aprobaron y estuvieron súper de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque la gente se enfermaba y tomaron a la serpiente como una especie de ídolo. Estoy enfermo, voy y miro a la serpiente y me sano. No necesito, entonces, por lo tanto, destruyeron la lógica del mensaje. La gente ya no se trabajaba para salir de donde estaban. Ok. Y lo mismo sucedió con el Sefer HaRefuá de Shlomo Amelech,
es que la gente no hacía teshuvá. Utilizaban una forma de refuá específica que sanaba, a través de un mecanismo espiritual, sanaba la enfermedad física. Entonces, Jajamim no estaban de acuerdo en que se hiciera eso. Porque hacer eso lo que hace finalmente es que la persona pierda el mensaje. Entonces destruyeron, Hizkiyahu mandó destruir los libros de refuá y esta cosa de la serpiente justamente por lo mismo. Lo que implica que estar enfermo no es malo, pero morirse por la enfermedad o no poder servir a Kadosh Baruj Hu sí es malo. La enfermedad no es mala be'etzem porque es un sistema de mensajería. Es como decir que el SMS de los celulares es malo. No tiene sentido, como que si lo uso bien es bueno, si lo uso mal es malo. ¿Sí? Si tienen control sobre mí el mensaje, entonces claramente no es lo que tengo que hacer. Pero si no tengo el mensaje, tampoco es lo que tengo que hacer. Pero no siempre el mensaje como para la persona que se enferma, sino también es para la gente alrededor. Los mensajes que Hashem manda son para todos. Cuando a una persona le pasa algo, Akadosh Baruj Hu hace el heshbon no solamente con la persona, hace el heshbon de todo lo que pasa alrededor. Y todo alrededor tiene que aprender del mensaje, porque es un mensaje. Y en tanto yo lo veo, el mensaje también es para mí. Pero eso no implica que la persona se tiene que morir para que yo aprenda. Ni que tiene que no poder servir a Akadosh Baruj Hu para que yo aprenda. No, ¿sí? No tiene sentido eso. En esas condiciones es evidente lo que dicen nuestros sabios, que al final está no solo permitido, es lo correcto ir al médico. ¿Ok? Así que sacando este primer paso, ir al médico es lo correcto de hacer. Pero el segundo paso es que cuando un médico hace una curación, elimina un síntoma. Y muchas veces para eliminar el síntoma tiene que hacer daño también. Es decir, si una persona tiene una enfermedad, por ejemplo, un resfrío, ¿conocen medicamentos para el resfrío? Hay montones. ¿Han visto los papelitos que traen los medicamentos? Contraindicaciones se llaman, ¿sí? Dice, no, si estás en estas condiciones no lo hagas, si no estás tampoco, y esto tampoco, y esto te puede causar esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué? Porque no es perfecta la sanación, la curación no es una forma perfecta de sanación. Y eso es lo que viene a decir la tefilá. Dice, sánanos y seremos sanados. Kavaná, solo tú puedes sanarnos de forma que estemos sanos. ¿Han notado que cuando una persona, vieron cuando hacen tefilá, acá pasa Baruch Hashem un montón, que se hace tefilá por alguna persona y se sana? Y la sanación normalmente es muy impresionante porque no es que tienen que hacer algo terrible y después queda postrado, no, se sana. Es decir, no tiene nada más del tema, se acabó el tema. Ese es el concepto de sanar, estar sano. Hacer que esté sano solo lo puede hacer Hashem. El Rofé me ayuda a eliminar el síntoma, pero no resuelve el problema. Hashem resuelve el problema de raíz. Eso explica la primera expresión. Sánanos y seremos sanados. La Kavaná, en realidad nuestras enfermedades son un sistema, sí podemos actuar sobre ellas, está bien que investiguemos y que hagamos toda clase de métodos de curación, pero al final, si tú nos sanas, vamos a estar sanos, si no, no. Ese es el chat. A continuación, tenemos que ver un segundo tema importante. ¿Cuál es la conexión entre la Yeshua y la Refuá? La Yeshua es la salvación y la Refuá es la sanación. ¿Cuál es la conexión entre las dos? En Parashat Vaerá, en Sefer Bereshit, vinieron 3 ángeles a visitar a Abraham Avinu. ¿Sí? Entonces vinieron estos 3 ángeles y Rashi trae el Midrash que dice cuál era la función de cada uno, cuáles eran estos 3 ángeles. ¿Por qué?
Porque todos los ángeles hacen una función, no hacen más que una función. Entonces vinieron 3 ángeles, cada uno viene a cumplir con una función. Uno era Rafael. ¿Por qué era Rafael? Porque estábamos en el tercer día del Brit Milá de Abraham Avinu. Entonces vino a curarlo, a sanarlo, no a curarlo, a sanarlo. ¿Ok? Después estaba Gabriel, que vino a la Foj et Sdom de Amorá, vino a destruir Sdom y Amorá. Y el otro era Mijael, que le vino a contar que iba a tener un hijo. ¿Ok? Esos son los 3. Ahora, en el caso de Rafael, no es bueno solo a sanarlo. Dice el Midrash que fueron 2 ángeles a Sdom. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fueron 2 ángeles los que fueron a ver a Lot y que lo salvaron. El que lo salvó fue Rafael. El que salvó a Lot y su familia fue Rafael. Porque la refuá está conectada con la Yeshua. Porque a nivel práctico hay 2 tipos de refuá. Sanación. La sanación a nivel del aspecto físico, como la persona está físicamente, y la sanación a nivel del proceso histórico. La sanación en la historia corresponde a que las cosas vuelvan a estar como tendrían que estar. Eso se llama Yeshua, salvación. Esa es la forma correcta de entenderlo. Muy interesante que Gabriel, que fue a destruir Sdom, haya aparecido a hablar con Abraham, porque el proceso de la destrucción tenía que ver con que Abraham interviniera. ¿Okay? La destrucción tenía que ver con Abraham también. Por eso el monólogo que tiene Hashem y después la conversación que tiene Hashem con Abraham Avinu respecto de la cantidad de tzadikim que tendría que haber en el lugar para que se salven las ciudades. ¿Se acuerdan? Así que esa conversación tiene que ver con eso. Por el otro lado, Rafael entonces tiene que ver con las 2 cosas. Por eso el segundo concepto. El primer concepto es, si nos sanas, vamos a estar sanos. Si tú no nos sanas, no estamos sanos. Primer paso. El segundo paso es que eso es a nivel físico. A nivel espiritual, que tiene que ver con la pregunta que usted hizo, a nivel espiritual necesitamos una salvación. Y solo podemos ser salvados por ti. Entonces, si tú nos salvas, vamos a salvarnos. Si no nos salvas, no nos salvamos. ¿Ok? Ese es el segundo mensaje. ¿Qué es esto de Telateinu Atá? Eso es muy extraño. No tiene ningún sentido en principio, aparentemente. ¿Cuál es la lógica? Hemos visto que Akadosh Baruj Hu... no lo hemos visto. No aquí. Hay un concepto de cercanía, como de parentesco entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. El Maharal en Derech HaChaim, en la introducción, habla de la tefilá que hacemos en Shabbat en Minjá. Ata echad veshimcha echad, umi que ameja Israel, ¿sí? Umi que ameja que Israel, goy echad baaretz. Tú eres uno y tu nombre es uno, y quién es como tu pueblo Israel, o como tu pueblo como Israel, que es un pueblo en la tierra. ¿Cuál es la cabana de esa verajá? Hacer una conexión entre la unidad de Akadosh Baruj Hu con la unidad de Am Israel. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué esa es la conexión? No solo eso, también está relacionado con Shabbat, que también es un día que está fuera. Dice el Midrash que el primer día tiene el segundo tiene el tercero tiene el cuarto, el quinto tiene el sexto. Shabbat nos tiene a nosotros, Makavana. ¿Cuál es la unión entre Am Israel y el Shabbat? Y digo, estamos en una unidad que sale de lo normal. ¿Okay?
Entonces hay un parentesco. La cabanada de parentesco no es que nosotros nos parecemos así, tenemos genes comunes con Akadosh Baruj Hu, por favor, que a nadie se le ocurra pensar algo así. La lógica es que hay una representación. Akadosh Baruj Hu tiene manifestaciones, eso lo hemos conversado en distintos términos, en distintas partes. Hay manifestaciones de Akadosh Baruj Hu que se presentan en el mundo. Una de las manifestaciones es que hay una conexión entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Lo que otros pueblos llaman el pueblo elegido. ¿Sí? No es la cabana pueblo elegido en esos términos. Hay una conexión, hay un pacto. Y ese pacto es una relación que nos acerca a nosotros respecto del resto de los pueblos a la existencia de Akadosh Baruj Hu. Así, cuando a nosotros nos va mal, a Hashem le va mal. Y cuando a nosotros nos va bien, a Hashem le va bien. ¿Ok? Está escrito en la Gemara que cuando Tito destruyó cuando se destruyó el Bet HaMikdash, cuando Tito destruyó el Bet HaMikdash, tomó su espada y rompió una de las cortinas. Eran las cortinas del Bet HaMikdash, del Olam, donde se salpicaba sangre. ¿Sí? Se salpicaba la sangre. Porque los korbanot, ustedes saben que los korbanot se sacaba la sangre y se tiraba en lugares específicos. Uno de los lugares era la cortina. Entonces cuando cortó la cortina con la espada, chorreó sangre. Titus. ¿Ok? Tito. Cuando cortó la cortina, cayó sangre. Y dijo, maté al Dios de Israel. Macabana. Cuando yo destruyo algo que tiene que ver con Israel, estoy haciéndole daño al Dios de Israel. Hay una conexión directa. ¿Ok? Cuando los pueblos no podían, era porque, ¿sí? Cuando en Shmuel Aleph, en el Tanaj, en el libro Shmuel Aleph, aparece la historia en que fue tomado el Arón a Kodesh en una guerra. Los hijos de Elía Cohen se llevaron el Arón para una guerra contra los Plishtim y perdieron. Y mataron a los hijos de Elí. Elí se murió y capturaron el Arón a Kodesh. Y empezaron a tener hemorroides. Todos los pueblos donde quedaba el Arón, ahí había todo el pueblo que estaba con hemorroides. Y pusieron, los filisteos los Filishtim eran adoradores de un dios que se llamaba Dagón el pez, el gran pez, una cosa así, que era como un dios de la pesca, porque ellos eran pescadores, era un pueblo de pescadores. Entonces tenían este dios Dagón. Entonces tomaron el arca y lo pusieron al lado de Dagón, de la estatua de Dagón. Entonces al día siguiente Dagón estaba posternado delante del arca. Amaneció en la mañana acostado así frente al arca. Entonces dijeron, qué extraño esto. Entonces volvieron a parar a Dagón frente al arca, y al día siguiente estaba Dagón acostado, pero la cabeza de Dagón estaba en otro lado. Entonces dijeron, aquí hay algo extraño. Y todos tenían hemorroides, entonces empezaron a pasear el Arón por distintos lados hasta que quisieron saber si efectivamente había una conexión entre el Arón y Am Israel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Tomaron unas carretas, hicieron unas estatuas de hemorroides en oro, como una ofrenda, la pusieron en unas carretas con unos bueyes que nunca habían servido a nada, lo que fuera, y dejaron que los bueyes se fueran a donde fuera. Y los bueyes, y siguieron a los bueyes, en realidad no sé si eran vacas o toros, no tengo idea, que se fueran a donde quisieran y los persiguieron, fueron detrás de ellos. Y los toros se fueron con la carreta, con el Arón y con las ofrendas, se fue directamente a Shiloh, donde estaba el Bet HaMikdash. En ese tiempo estaba el Mishkan, en ese tiempo. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre esto y esto.
Am Israel está conectado con Akadosh Baruj Hu. Hay una relación. Entonces, cuando a Hashem le va bien, a nosotros nos va bien. Cuando a nosotros, vamos a decirlo al revés. Cuando a nosotros nos va bien, a Hashem le va bien. Cuando a nosotros nos va mal, a Hashem le va mal. En la Shoah, ¿cuál fue el reclamo que tenían tanto los nazis como la gente que convivió en Sheila? ¿Dónde está Hashem? Es decir, estaban esperando que Hashem apareciera y no apareció. Como no apareció, Simán, quien nos abandonaron, que es el reclamo que hacen los cristianos. Los cristianos dicen que Hashem nos dejó. Y los musulmanes también dicen lo mismo. Entonces el punto fundamental aquí es que hay una conexión. Entonces cuando a Hashem le va bien, a nosotros nos va bien. Cuando a nosotros nos va bien, a Hashem le va bien. Entonces, Él es nuestra teilá. Ese es el concepto al final. Si nosotros somos sanados, si Hashem hiciese que repentinamente todos los miembros de Am Israel estuvieran sanos, ¿qué pasaría? Hay algo extraño. Todos se sanan repentinamente. Todo Am Israel está sano. Muy extraño. ¿Okay? Entonces, esa extrañeza tiene que ver con que claramente se diría, aquí hay algo detrás, como hay algo detrás de la cortina que tenemos que entender. Y eso es el concepto de Tejilatenota. ¿Okay? Vamos a parar acá porque se nos acabó el tiempo.